Buenas tardes a todos por asistir hasta la primera clase. Sería la segunda ya de clase especial, la primera con respecto al tema que vamos a analizar este año, que corresponde ver al Señor Jesucristo en el libro del Hebreo. Y este año hemos considerado tomarlo a través de seis clases, y en ella ver la superioridad del Señor con respecto a los profetas, a los ángeles, que corresponde a la clase de hoy día, a Moisés, al sacerdocio, al sacerdocio que él tenía de acuerdo a la orden de Melquisedec, luego el capítulo 11 acerca de la fe, y el último tema, puesto los ojos en Jesús. La idea es que a través de esta serie de clases, estas 6 clases, podamos ver al Señor en el libro de Hebreos. Y cuando hablamos de Hebreo, muchas veces nos cuesta un poco entender, o de repente da quizá un poco de temor, introducirse al libro de Hebreo. Porque el libro de Hebreo muestra muchas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y para poder entender Hebreo, necesariamente debemos irnos al Antiguo Testamento. Porque allí vamos a encontrar todo lo referente, por ejemplo, al tabernáculo. Vamos a encontrar todo referente al sacerdocio levítico. Entonces, estudiar de Hebreo necesariamente nos debe llevar a estudiar también el Antiguo Testamento. Pero al estudiar Hebreo, ciertamente vamos a poder comprender todas aquellas sombras que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, hablamos acerca del tabernáculo, vamos a poder comprender porque la plenitud de lo entregado por Dios lo encontramos en el Nuevo Testamento a través de la persona del Señor Jesucristo. Es decir, que Hebreo a nosotros nos va a servir para analizar el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos va a servir para poder comprender el libro de Hebreo, el Nuevo Testamento. Hebreos, Cristo superior a todos. Cristo superior a todos. Y les invito a leer en el capítulo 1 de Hebreos. Y les voy a pedir a 2 hermanos que por favor me ayuden a leer. Un hermano que lea el capítulo 1 completo y otro hermano que lea el capítulo 2 completo. Hebreos 1 y Hebreos 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, porque tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de el cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias. Era necesario leer el capítulo 1-2 completo para poder entender el contexto en el cual el escritor escribe este libro de los Hebreos. Y para que entendamos el contexto, hay un versículo importante acá en el capítulo 10 que dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Estos hebreos estaban siendo despojados de todo lo que tenían. Este libro fue escrito un poco antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y pensemos de que los creyentes de aquel tiempo habían escuchado acerca del Señor, habían escuchado acerca de sus enseñanzas, de sus milagros, de que el Señor había sido muerto, de que había resucitado y que los apóstoles y los discípulos habían dicho de que Él se había ido al cielo.
Y estos creyentes estaban siendo perseguidos, estaban siendo despojados de sus bienes, algunos muertos. Entonces, bajo este contexto, el escritor escribe a los hebreos. Y presenta la esperanza del Señor con respecto a su salvación. La esperanza que deben tener en Cristo y la capacidad que tiene el Señor para poderles salvar. Existen dos palabras muy interesantes en el libro de Hebreos que se repiten mucho, que es la primera palabra es la palabra mejor, el mejor. Porque tienen que pensar de que acá tenemos a creyentes que han vivido toda una vida bajo el antiguo pacto. Han vivido toda una vida escuchando, leyendo, practicando todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y se le está presentando un nuevo pacto a través del Señor. Y la primera palabra que encontramos es la palabra mejor. El nuevo pacto tiene una mejor esperanza, le dice el escritor. El nuevo pacto, la salvación a través del Señor, de Cristo, tiene un mejor pacto, tiene mejores promesas, mejor herencia, tiene mejor patria, tiene mejores bendiciones. Eso es lo que está diciendo detrás el escritor a través del libro de Hebreos. Aquellos creyentes que estaban sufriendo la persecución, le está diciendo que ellos tienen un pacto mucho mejor. Y la segunda palabra, que se repite mucho, es la palabra tenemos. Tenemos. Dándole seguridad a los que están escuchando, a los que están leyendo esta epístola, esta carta, de que tienen un mejor sumo sacerdote. No como el sacerdote levítico, de Aarón, aquel que primero debía presentar un sacrificio por sus pecados, y que además aquel sacerdote era humano y moría. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote que es eterno. Tenemos un fortísimo consuelo en Dios, una firme esperanza y una libertad para poder entrar al lugar santísimo. Un mejor pacto y tenemos mejores cosas. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos el libro de Hebreos, debemos pensar en estos creyentes que están siendo perseguidos, que están siendo despojados de todo lo que tenían. Y el escritor, que no se menciona el nombre, algunos dicen que pudo haber sido el apóstol Pablo, pero la verdad que es un libro inspirado por Dios, en donde no se menciona la persona el hermano que lo escribió, fortalece a los creyentes frente a las persecuciones, al dolor, al sufrimiento que están teniendo. Pero cuando analizamos el libro de Hebreos, y quisiera dejar esta tarea para que estén en su mente durante la reunión, pensemos cuál es el objetivo de escribir este libro. Porque se le está escribiendo a creyentes, que están sufriendo por las persecuciones. Leamos el capítulo 2, por favor, de Hebreos. El capítulo 2 de Hebreos. Y el versículo 3. Quiero que durante toda la clase, durante toda la reunión, ustedes estén pensando lo siguiente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso es lo que le está tratando de decir el escritor a estos creyentes. Porque nosotros vamos a comenzar a leer acerca del Señor Jesucristo, de que Él era desde la eternidad, de que Él era heredero, de que Él fue el que constituyó el universo. Vamos a leer de Él, de que Él tomó forma humana, carne y sangre, y padeció. Y al final, el escritor les pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pienso en lo personal de que este es el objetivo de la carta. Es presentar al Señor en su magnitud completa, su divinidad y su humanidad. Y frente a aquello, el escritor le dice, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo pueden descuidar una salvación tan grande cuando le presentan al Señor en la gloria junto al Padre y luego le ven un poco menor que los ángeles, tomando forma humana y muriendo en la cruz? ¿Cómo podemos descuidar esta salvación? Y me gustaría que cada vez que avancemos en el pasaje, recuerden esta frase, este versículo. ¿Cómo podemos descuidarla? Vamos al versículo 1.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos primeros pasajes nosotros vamos a poder ver la divinidad del Señor como también la humanidad del Señor. Si ustedes pusieron atención en los primeros 4 versículos, ya en el versículo 3 vemos al Señor en la gloria, pero también en la tierra, efectuando la purificación de nuestros pecados. En los primeros versículos vemos al Señor en la gloria, en el seno del Padre, siendo heredero, siendo el que constituyó el universo, quien hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y siendo la imagen misma de su sustancia. Vemos la divinidad del Señor. La divinidad igual al Padre en esencia, en autoridad, en poder. En el versículo 6 ya los ángeles le rinden adoración al Señor. Es el creador y sustentador de todo, es inmutable y eterno en el versículo 11. Y como humanidad, en el capítulo 2, dice que Él se hizo un poco menor que los ángeles, participó de carne y sangre y es semejante a todos sus hermanos. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande cuando al Señor lo vemos en su divinidad, en el cielo, y luego tomando forma humana, haciéndose un poco menor que aquellos ángeles que fueron creados por Él? Entonces, los primeros 4 versículos vemos la divinidad del Señor, y luego en los siguientes 9 versículos el escritor va a demostrar por qué el Señor tiene esta posición de divinidad. Dios habla. ¿Hay alguna persona que ha querido que Dios le hable? De repente nosotros podemos estar leyendo la palabra, ¿cierto? Y podemos estar pensando de que ojalá Dios nos hable a través de su Espíritu, que nos hable Él. ¿Sabe, amigo? Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado a la humanidad. Habló con Adán en el huerto. Habló a los padres por los profetas. Y en el tiempo presente habla a través de ¿quién? A través de su Hijo. Dios nunca ha estado en silencio. Dios nunca ha estado en silencio. Su palabra es viva y eficaz. Y el Señor dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que debía decir y de lo que debía hablar. El Señor habló todo aquello que el Padre le mostró. El Señor hizo todo aquello que el Padre preparó para su Hijo. Fíjense que en la Escritura se mencionan más o menos 460 veces la palabra Jesús habló, Jehová dijo. 460 veces. Es decir, que Dios no está en silencio. No estuvo en silencio en el pasado y tampoco está en silencio hoy día. Hoy día aquellos amigos que no son del Señor, Dios les está hablando a través de la palabra. Dios no está en silencio. Dios no está en silencio. Habló a través de los profetas, los padres. Ahora habla por el Hijo. Y es interesante que cuando les leemos, por ejemplo, en el versículo 2, dice que el Padre o Dios habló por el Hijo. El artículo Él no existe en el original. No existe. Debiera leerse: en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Esa sería como la frase exacta. Por Hijo. Y es muy distinto, analicen, piensen, si la frase dijese por el Hijo, es muy distinto a que dijese por Hijo. Por Hijo habla en cuanto a su vida, a sus actos, a lo que el Señor hizo. Es una representación directa del Padre en la tierra a través de su Hijo. En los tiempos antiguos habló por los profetas. En otros tiempos los judíos tenían dos dispensaciones. Ellos hablaban de dos maneras en cuanto a los tiempos. Primero, decían en otros tiempos, refiriéndose al Antiguo Testamento, en otros tiempos, en donde caen el tema de los profetas, que hablaban a los padres. Y también tenían una segunda dispensación, que ellos hablaban de los postreros días. Tenían dos dispensaciones. Eran en otros tiempos, en los postreros días. En rojo marqué
que sería lo que siempre nosotros mencionamos, el tiempo que pasa entre Malaquías y Matías, que son 400 años, en donde existió un silencio. En aquellos tiempos, a través de los profetas, en otros tiempos y en los posteriores tiempos, a través del Hijo. Dios fue aclarando su plan en forma progresiva. Dios fue aclarando su plan en forma progresiva. En el Pentateuco nosotros podemos ver figuras en cuanto al Señor. El Pentateuco, en muchos casos, en muchas figuras, son una sombra con respecto al Señor. El Señor fue evolucionando, progresando en su entrega de toda la información que Él tenía en cuanto al plan de Dios, al plan que Él tenía. Por ejemplo, tenemos el tabernáculo, una sombra de la redención. También podemos leer los salmos, que nos habla del nacimiento, de la muerte del Señor. Y también, por ejemplo, en Isaías, cuando leemos Isaías 53, en cuanto al sufrimiento del Señor. El Señor siempre ha hablado. Siempre ha hablado. En aquellos tiempos, a través de los profetas. Hoy día, a través de su Hijo. Dios siempre ha aclarado de manera progresiva su revelación. Pero nosotros hoy día, a través de la palabra, tenemos la plenitud de la revelación de Dios. Bueno, ¿por qué podemos decir que nosotros tenemos la plenitud de la revelación de Dios? Por dos motivos. Primero, por el mensajero. Porque el que entrega el mensaje es su Hijo. Y segundo, porque el mensaje ¿de quién habla? De su Hijo. Por eso nosotros tenemos de manera completa y final la revelación de Dios. Dios nos habla por medio de la vida, de los actos y de la muerte de sus hijos. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. Y recuerden, no podemos descuidar una salvación tan grande. Porque desde el principio, desde el huerto, ya teníamos la revelación en cuanto al plan de salvación que Dios iba a tener para con el mundo. Cuando el hombre peca en el huerto, no tan solo se corrompe el hombre, se corrompe también la creación. Todo lo existente también se corrompe. Por eso que dice Romanos que la creación gime, esperando su redención. ¿Por qué el Hijo es mayor que los profetas y que los ángeles? ¿Por qué el Hijo es mayor que los profetas y que los ángeles? Leamos el versículo 2, por favor. Primero, porque Él es el fin de todas las cosas. Primero, porque Él es el fin de todas las cosas. ¿Y por qué es el fin? Porque Él es el heredero. Es el fin de todas las cosas. Heredero. Es el originador de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué se menciona primero de que Dios es heredero y luego creador? Versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué el primero lo constituye heredero y después nos habla de que Él hizo el universo? ¿Y saben por qué? Porque el Hijo, para existir, ¿qué tiene que existir? El Padre. Y para que exista el Padre, ¿qué tiene que existir? El Hijo. Y el solo hecho de que Él sea Hijo, le hace heredero de todo. Heredero de todo. Es decir, cuando nosotros leemos este versículo, nosotros ¿qué es lo que encontramos? Del que el Señor, el Hijo, es anterior a todo lo creado. Primero Él fue heredero, no habiendo nada, no existiendo nada, ya era heredero de todo. ¿Por qué era heredero de todo? Porque Él era el Hijo. Era el Hijo. El Hijo no puede existir sin el Padre. El Padre no puede existir sin el Hijo. No puede haber un Padre sin Hijo. No puede haber un Hijo sin un Padre. El Hijo, por lo tanto, podríamos pensar de que es menor que el Padre. Si el Hijo es engendrado por el Padre, eso es lo que nos dice en el versículo 7, que es engendrado por el Padre. La pregunta que yo les hago: ¿el Hijo puede ser inferior o menor al Padre? El Hijo procede del Padre, ¿puede ser menor?
En ningún caso. En ningún caso. La relación filial entre el Padre y el Hijo es eterna. El Padre es eterno, por lo tanto, el Hijo es eterno. Y si el Hijo es eterno, el Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Heredero de todas las cosas. Esta es una declaración incondicional. ¿Y por qué nuestro Señor es el heredero de todo? Primero, porque Él es el Hijo. Él es el Hijo. Porque Él también es el creador de todo. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y la pregunta que sigue, ¿y para quién fue creado? Para Él. Por Él y para Él. Él es el heredero porque es el Hijo. Porque participa de toda la gloria del Padre. Si el Padre es eterno, Él es eterno. Si el Padre es todopoderoso, Él es todopoderoso. Tienen la misma esencia. Por eso que el Hijo estaba en el seno del Padre. Y también por su triunfo, por su obediencia y sacrificio en la cruz. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué se sentó a la diestra de Dios? Porque Él triunfó. Y todo le fue entregado a Él. Y Él está esperando el día en donde la naturaleza, el universo, que está corrompido por el pecado, sea santificado. Porque la creación tiene que ser espejo de la gloria de aquel que la gobierna. El Hijo vive en sumisión con el Padre. El Hijo vive en sumisión con el Padre. Son coiguales en esencia. Son coiguales. Uno no es mayor que el otro. El Hijo procede del Padre. Eso es lo que nosotros debemos tenerlo claro. El Hijo procede del Padre. Sin el Padre no puede existir el Hijo. Y sin el Hijo no puede existir el Padre. Ellos tienen todos los mismos atributos. El Hijo no es inferior al Padre. El Hijo es Dios porque el Padre es Dios. Existe una sumisión. El Señor, cuando vino a la tierra, Él vino a cumplir y a obedecer al Padre. Porque existe una sumisión en cuanto a una relación filial de Padre a Hijo. Por eso que el Hijo obedeció al Padre. Pero en ningún caso el Hijo es inferior al Padre. Porque el Hijo es Dios. El Hijo es el principio de todo, como también es el fin de todo. El Hijo es el creador, pero también es el heredero de todo. ¿Para quién creó Dios todo lo existente? Cuando leemos en Génesis 1:1, ¿para quién Dios creó todo lo existente? ¿Para quién? Ciertamente para el Hijo. Para el Hijo fue creado todo. ¿Qué es lo que creó? Lo visible, lo invisible, nuestras vidas, nuestras muertes también, nuestros cuerpos, nuestros bienes. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que le damos al Señor es lo que Él a nosotros nos da. Todo le pertenece a Él. Hoy día hay un usurpador. ¿Quién es el usurpador? El diablo. Pero no le pertenece todo esto. Él cree que le pertenece, pero es un usurpador. Todo le pertenece al Hijo. Porque Él asimismo hizo el universo. Porque Él asimismo hizo el universo. Él tiene vida en sí mismo. Cuando leemos en Juan dice que Dios, el Padre, le dio la autoridad de tener vida en sí mismo. ¿Y por qué creó Dios todo? ¿Por qué lo creó? Porque Él es vida. La materia, la vida no puede salir de algo que no tiene vida. Por eso que el Señor es vida. Todo fue creado por Él y para Él. Y acá es donde nosotros podemos entender cuando leemos el Evangelio entonces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos de que los vientos y el mar le obedecen, muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que el mar y los vientos le obedecen? ¿Y cuál sería la respuesta entonces? Porque todo es de Él. Él creó todo.
Él creó todo, por eso que el mar y el viento le obedecían. Por eso que Él podía andar sobre el mar. Por eso que Él le pudo decir a la higuera que se secara y la higuera inmediatamente se secó. Por eso cuando Él murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Porque Él es el fin de todo. Es el creador, el originador y también el fin de todas las cosas. El cual siendo el resplandor de su gloria. A Dios nadie le puede ver jamás. Dios es espíritu. Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice Juan 1. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Por qué Él es el resplandor de su gloria? Porque a Dios nadie le puede ver jamás. Porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo, es invisible. El Hijo le da a conocer. El Hijo le da a conocer. El Padre le ha mostrado las cosas que el Hijo tiene que decir. También el Padre le ha dado las obras que el Hijo tiene que hacer. Y el Hijo es quien da a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y Él uno son. Lo que es el Padre es el Hijo. Pero hay una cosa que el Hijo no puede hacer. Hay una cosa que no puede ser igual que el Padre. Una sola cosa. Hay una sola cosa que el Hijo no puede ser. Y que si el Padre lo es. ¿Quién me puede decir qué es lo que es? No sé si se entendió la pregunta. Todos los atributos que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Todo lo que puede hacer el Padre, lo puede hacer el Hijo. Pero hay una cosa que no. ¿Qué no puede ser el Hijo? ¿Quién me puede responder? ¿Qué no puede ser el Hijo? El Hijo no puede ser el Padre. No puede ser el Padre. Es la única. Lo único. El Hijo no puede ser el Padre. El Hijo no puede ser el Padre. Pero todos los otros atributos sí los tenía el Hijo. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Para que podamos entender un poco el concepto, porque igual en mucho lo que hemos leído y lo que vamos a sacar en conclusión, el Padre sería como el pensamiento. El Padre es como un pensamiento. Cuando de repente nosotros pensamos y tenemos nuestra idea en la mente, el Padre es como el pensamiento. Y el Hijo sería como la palabra. Cuando damos a conocer nuestros pensamientos a través de la palabra, sería la función del Hijo. El Padre sería el pensamiento, el Hijo la palabra. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios no podía ser visto por el hombre. Pero entonces si el Hijo nos da a conocer a Dios, ¿cómo se dio a conocer Dios en el Antiguo Testamento? Si no estaba el Hijo. A través de su Hijo. A través de su Hijo. ¿Cómo? La teofanía. Por ejemplo, la teofanía. Y aquí yo anoté 3 ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Cuando Abraham está en la tienda y se acercan 3 varones. Y uno de ellos le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, en la conversación, dice que uno de los varones le dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Se presenta como Jehová. ¿Quién era aquel que estaba hablando? Ciertamente era el Hijo, ¿cierto? A través de la teofanía. Moisés, cuando dice, no verás mis espaldas, mas no solo se verá mi rostro. Cuando Moisés subía al monte y hablaba con Dios, ¿con quién hablaba? Hablaba con Dios. Era imposible, no había hombre que pudiera resistir estar delante de Dios. Entonces hablaba con el Hijo. El Hijo igual se revelaba en el Antiguo Testamento. E Isaías, cuando dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, ahí en Isaías 6. ¿A quién vio Isaías? Al Hijo. Es decir, el Hijo es la imagen del Dios invisible. No tan solo en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento.
La imagen misma de su sustancia. Recordemos de que estamos viendo de por qué Cristo es mayor que los profetas y que los ángeles. Y es mayor que los profetas por estas cualidades, características. Porque es heredero, porque hizo el universo, porque es el resplandor de su gloria, porque es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa la imagen misma de su sustancia? El resplandor que vimos en el punto anterior nos habla de la relación hijo-padre. La relación hijo-padre. Y cuando hablamos de la imagen misma de su sustancia, nos habla acerca del carácter del hijo con respecto al padre. El carácter, no la relación. Poseen una misma esencia. El concepto que se usa es una relación inmanente, es decir, que están unidos. El padre no se puede separar del hijo. Si está el padre, tiene que estar el hijo. Y si está el hijo, tiene que estar el padre. Esta relación ha sido desde la eternidad y va a ser hacia la eternidad. Por eso que en Juan 1 nosotros leemos de que el hijo, ¿dónde estaba? Estaba en el seno del padre. El padre está en el hijo, como el hijo está en el padre. Esa es la pregunta que hacíamos hace poco. El padre comparte todo con el hijo. Y aquí hice un pequeño gráfico para poder entender lo que ya veníamos hablando. El hijo posee la misma sustancia, consustancial en cuanto a las características con el padre. El hijo no es inferior al padre, en ningún caso. Todo fue creado por el hijo y para el hijo. ¿Por qué? Porque en él habita toda la plenitud de Dios. Cada uno está en el otro. El hijo está en el padre y el padre está en el hijo. Pregunto, cuando el hijo estuvo en la tierra, ¿el hijo estaba en el seno del padre? Sí. ¿Sí? El mismo hijo. Sí, no sé, sí. Piensen, cuando el Señor estaba en la tierra, Él también, ¿dónde estaba? En el seno del Padre. Porque Él es Dios. Él está en todo lugar. Cada uno está en el otro. Uno procede del otro. El Hijo procede del Padre. No en cuanto a que sea inferior o que Él tuvo un principio. Él procede del Padre sin principio. Sin principio. Pero con la misma naturaleza divina. Dios procede de Dios. Dios procede de Dios. Dios procede de Dios. Y quisiera nuevamente hacer esa pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De repente puede sonar un poco enredada mi explicación. Y lo entiendo que puede ser así, porque hay cosas que uno las va madurando en el tiempo y a veces mucha información que uno quisiera dar y entregar y a veces no encuentra las palabras. Pero piensen, hermano, estamos hablando del Señor, aquel que estaba en el seno del Padre, aquel que es heredero de todo, aquel que hizo todo, aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que dice en el versículo 3, el cual es el resplandor de su gloria, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos descuidar a la persona del Señor? Aquel que estuvo en el seno del Padre desde la eternidad. ¿Qué es lo que hizo Él? Se hizo un poco inferior a los ángeles, tomando forma humana. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cada segundo, cada milímetro cuadrado que existe en este universo está controlado ¿por quién? Por el Hijo. Él puso en marcha la creación y también la sustenta. Yo, buscando acá un par de ejemplos, no los tengo.
Hace poco se descubrió un planeta. Hace poco se descubrió un planeta que es tan grande de que si alguien se subiese a un cohete, a una nave espacial y quisiera girar a 900 kilómetros por hora, ¿saben cuánto se demoraría en dar las vueltas a ese planeta? 300 años. 300 años. A 900 kilómetros por hora. Así de grande es el universo. ¿Y quién lo sustenta todo aquello? El Señor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Todo está bajo el control de Él. Todo. Cada milímetro cuadrado. Incluso aquello que ni siquiera nosotros sabemos de nosotros mismos está bajo el control de Él. ¿Qué dice el Evangelio? Los cabellos. Él sabe la cantidad, no de uno, de cada uno de nosotros que estamos en esta sala. Y esto es lo grandioso. Y quisiera seguir reiterando el versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hemos visto la divinidad del Señor. Le hemos visto en el seno del Padre. Le hemos visto de que Él sustenta todas las cosas. Le hemos visto de que Él es la imagen de Dios. Pero ¿saben? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Lo que yo marqué en amarillo hace un quiebre. Hace un quiebre del Señor al momento en que Él vino al mundo. Lo que está en blanco es la divinidad de Él. Lo que está en amarillo es cuando el Señor vino al mundo. Cuando Él vino al mundo. ¿Con qué objetivo? De efectuar la purificación de nuestros pecados. El Dios eterno tomó forma humana. ¿Para qué? Para purificar nuestros pecados. Y cuando Él triunfó, ¿qué pasó con Él? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, donde Él había estado desde la eternidad. En la eternidad, heredero de todo, hacedor del universo, vino al mundo, purificó nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siempre siendo Él el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él dejó en algún momento de sustentar todas las cosas por la palabra de su poder. Pregunto, ¿en algún momento Él dejó de sustentar? No, jamás. Jamás. Cuando Él era bebé, cuando Él nació, estaba en un pesebre. ¿Quién sustentaba el universo? Era Él. Siempre, siempre, siempre Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Aun cuando Él, durante el tiempo en que estuvo en esta tierra, haya sido un poco menor que los ángeles. Desde el Padre, siendo el Verbo, en el cumplimiento del tiempo, se hizo carne para efectuar la purificación de nuestros pecados. Estando en la gloria, se humilló para luego ser exaltado cuando Él se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Eso es lo que leemos en el versículo 3. La Biblia nos dice que Él no vino a condenar el mundo. Él no vino a condenar el mundo porque el mundo ya estaba condenado. Nos dice la Escritura que Él no vino a juzgar el mundo porque la palabra es la que juzga. No vino a establecer un trono de manera presencial, aunque el reino de Dios había acercado como Él dijo. Pero Él no vino a establecer el reino presencial a la tierra. Entonces, ¿qué vino el Señor? Él vino a efectuar la purificación de nuestros pecados. Eso es lo que dice Hebreos. El que era Dios, aquel que era heredero, aquel que hizo el universo, aquel que era el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, aquel que era la imagen de la sustancia de Dios,
aquel que sustentaba todo con la palabra de su poder, vino a efectuar la purificación de nuestros pecados. Y es interesante lo que dice el versículo 16 del capítulo 2, porque ¿saben? Los ángeles igual pecaron. Los ángeles igual se rebelaron en contra de Dios. Pero dice, no socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles, pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. Y nosotros somos en la fe descendencia de Abraham, por la fe. Dice que Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hermano, de nuevo pregunto, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que fue producto de la sangre de Cristo, no con machos cabríos ni becerros como se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ahí en el tabernáculo, en el altar cuando llegaban los judíos, los israelitas, con su animal, sino que por su propia sangre, que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham, nos socorrió a nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Se sentó a la diestra. ¿Por qué se sentó a la diestra de Dios? Porque Él venció a la muerte, venció a Satanás y venció al pecado. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre heredó el Señor que fue hecho tanto superior a los ángeles? ¿Qué nombre es? ¿Lo dice acá? Lo dice. ¿Pero qué nombre es? Jesús. ¿De quién viene hablando Hebreos? ¿De quién nos habla los primeros versículos de Hebreos? ¿A quién constituyó heredero? ¿A quién hizo el universo? ¿Quién era el resplandor de su gloria? ¿Quién? El Hijo. El Hijo. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál era ese nombre? Hijo. Por eso era mayor que los ángeles, porque Él era Dios. Él era el creador, era el originador y también el fin de todo. Los ángeles solamente eran seres creados por Él para su servicio. El Hijo fue el que se hizo carne y sangre. Al Hijo constituyó heredero, creador. El Hijo era el resplandor de Dios, la imagen de Dios y aquel que sustentaba todas las cosas. Y ciertamente creo que el escritor de Hebreos no buscaba tratar de convencer a aquellos que estaban leyendo su carta, convencerlos de que Jesús era mayor que los ángeles. Creo que no era el objetivo del escritor, aun cuando él muestra evidencia, y a través del capítulo 1 y capítulo 2 podemos encontrar 10 evidencias de que el Señor era mucho mayor que los ángeles. Creo que no era el objetivo del escritor, pero sí nosotros podemos sacar y concluir de esos versículos las razones de por qué el Hijo era superior a los ángeles. Porque le fue dado un nombre divino, tenía la adoración de los ángeles, fue presentado como rey, su naturaleza era divina. Y ahí están los pasajes para que después los puedan ir revisando. Sus obras eran divinas. Su atributo divino de inmutabilidad. A Él se le entrega el gobierno divino y la redención provino de Él. Todas estas características lo hacían aún mayor, mucho mayor, eternamente mayor que los ángeles. Podemos seguir analizando versículo por versículo y nos vamos a ir dando cuenta de que en la medida que vamos leyendo
nos vamos a ir dando cuenta lo magnífico de la persona del Señor. Pero yo quisiera hablar primero a los hermanos de no descuidar una salvación tan grande. Y al primero que le pega es a mí. Al primero que le pega es a mí. ¿Cómo nosotros podemos descuidar la salvación que nos entrega el Hijo de Dios? Aquel que estaba sentado, que estaba en el seno del Padre, aquel que gozaba de la complacencia del Padre desde la eternidad, aquel que era uno con el Padre y decidió venir al mundo, tomar forma humana, humillarse, haciéndose menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, para participar en carne y sangre, como sus hermanos. Miren lo que dice el capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también quiso participar de lo mismo. Porque si Él participaba de lo mismo, a través de la muerte, Él podía destruir ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. No descuidemos una salvación tan grande, porque la salvación que entregó el Señor no fue fácil, no fue al azar, no fue una casualidad, fue un plan que dio Dios en la eternidad y que el Señor lo llevó a cabo. El Hijo, aquel que estaba en el seno del Padre, aquel que era el heredero, se humilló. Esto no es casualidad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Preguntas. ¿Nos maravilla la salvación que nosotros gozamos? ¿O ya es cotidiano decir que somos creyentes? ¿Es cotidiano venir a la reunión? ¿Ya no nos esforzamos en leer? ¿Ya no nos esforzamos en orar? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pensamos en ella, pensamos en la salvación que Dios nos dio. Como creyentes pensamos en la salvación, amamos la salvación. Nos podemos sentar a leer, a comprender y maravillarnos cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Ciertamente hay una lucha de lo espiritual con lo carnal, y muchas veces lo carnal nos gana. Muchas veces tenemos más derrotas que triunfos, y eso es así. Lo hablábamos hace poco. Es más fácil ponerse frente al televisor que frente a la Biblia, y eso es así. Es más fácil orar 20 segundos que orar 5 minutos, y eso es así. Y la carne muchas veces nos gana. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Para nosotros los creyentes, ¿es una salvación tan grande? Porque existen dos maneras de entender esto. O en realidad nosotros creemos de que la salvación que tenemos no es grande. Esa sería una opción. Entonces, por lo tanto, no nos preocupamos. O lo otro es que en realidad no nos damos cuenta porque no sabemos que es grande. Una es porque nosotros concluimos de que no es grande, y la otra es porque no sabemos que es grande. ¿Y cómo podemos saber de que no es grande? Porque no leemos la palabra. Porque a la medida que leemos la palabra nos vamos dando cuenta de que esta salvación es grande. Esta salvación es grande. Nos maravillamos de esta salvación, pensamos en ella, meditamos en ella, sentimos gratitud de ella. Yo he sido reiterativo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No socorrió a los ángeles, nos socorrió a cada uno de nosotros.
No descuide, hermano, el ser amado por Dios. No descuide, hermano, el ser perdonado, aceptado, protegido por Dios. No descuide el sacrificio de la vida de Cristo sobre la cruz. No descuide el don gratuito de la justicia imputada por fe. No descuide la eliminación de la ira de Dios. No descuide la comunión y la amistad del Señor. No descuide el acceso libre que tenemos al trono de la gracia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ciertamente, los hebreos estaban sufriendo y el escritor le está mostrando al Señor desde la divinidad hasta la humanidad, estando Él en el seno del Padre y tomando forma humana. Y podríamos analizar, pero lo que en el fondo yo creo que el escritor quería decirle a los hebreos era que no descuidaran esta salvación que estaba en ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en aquel que estuvo en el cielo desde la eternidad y que había tomado forma humana para morir por ellos en carne y sangre. Y para aquellos que no son del Señor, no desprecien una salvación tan grande. No desprecien una salvación tan grande. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Saben? El Señor Jesucristo, quien puede ser su Salvador en el día de hoy, ahora, fue perfeccionado por aflicción. No fue gratis, no fue sencillo, no fue fácil, no fue una casualidad, como le dije. Él fue despreciado y desechado, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y sabe? Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque Él debía ser obediente al mandato del Padre. ¿Y cuál era el mandato del Padre? La cruz. La cruz. La cruz no fue casualidad. No fue un evento que se le presentó en su vida. El Señor vino al mundo, ¿a qué? A la cruz. El Señor vino a la tierra, ¿a qué? A la cruz. A morir a la cruz. Ese era su objetivo. ¿Por qué? Porque Él debía efectuar la purificación de nuestros pecados. Y saben, Él siendo santo, sin pecado, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Podemos encontrar muchas cosas en el libro de Hebreo. Podemos seguir analizando. El pasaje da para mucho análisis teológico. Me faltan muchas palabras para poder explicar tantas cosas que uno puede pensar de este libro. Pero quisiera dejarles en esta tarde a mis hermanos y también a los amigos esta pregunta. La he hecho quizás 15, 20 veces en este momento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigo, el Señor está ahora esperando su respuesta. Cuando Él estuvo en la tierra, se acercó a un paralítico, 38 años, siendo paralítico, y le preguntó: ¿quieres ser sano? Eso le preguntó el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Qué cree usted que le respondió el paralítico? 38 años. Obvio, quiero ser sano. El Señor hoy día pregunta: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Si no hay una respuesta, estás descuidando una salvación tan grande. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a ver. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque en ti hay vida, porque tenemos esperanza,
porque sabemos que pronto el Señor vendrá a buscarnos y podremos darle las gracias por todo lo que Él hizo. Sabemos que la salvación no fue fácil. Pensamos que en aquellos momentos, cuando el Señor estaba sufriendo en la cruz, tu Padre tuviste que desampararlo porque Él llevaba nuestros pecados, Él cargaba nuestros pecados en la cruz. Y te agradecemos porque no había otra forma de reconciliarnos contigo, sino que a través de tu Hijo. Te damos las gracias por poder abrir tu palabra, te damos las gracias por poder aprender de Él, por poder aprender de aquel que lo hizo todo, por aquel que es el heredero de todo, por aquel que te mostró al mundo, que habló tus palabras, que hizo tus obras y que para nosotros es nuestro Salvador. Queremos darte las gracias por haber estado presente en esta reunión, por poder haber abierto tu palabra y pedirte para que tú bendigas los corazones de todos nosotros, que tu palabra pueda caer en buena tierra para que pueda llevar fruto. Queremos darte las gracias por todo, también agradecerte por los alimentos que nos vamos a servir. Sabemos que todo esto proviene de ti, porque tú eres bueno, y queremos agradecerte todo, encomendarnos en tu nombre y hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.